El segundo rescate a Grecia impone condiciones que lesionan la soberanía de ese país. Extraña paradoja la de Grecia, que de haber sido reconocida por la historia como cuna de la democracia, en estos días parece haberse convertido en un protectorado alemán. Y todo por la forma que le ha dado la Unión Europea al mal denominado rescate financiero helénico. El precio que aceptó pagar el gobierno de Lucas Papademos por el refinanciamiento que le permitirá eludir una vez más el cese de pagos es la renuncia a la soberanía sobre sus cuentas fiscales, cedida a favor de un comité que se radicará en forma permanente en Atenas, representando al FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Στις επόμενες εβδομάδες πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, προκειμένου πρώτον να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη της τελικής απόφασης για τη χρηματοδότηση της χώρας, δεύτερον για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI και τρίτον για να ληφθεί η τελική απόφαση για τη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας και τη δανειακή σύμβαση. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με τις αποφάσεις που ελήφθηκαν και αυτές που πρόκειται να ληφθούν θα διαμορφωθούν συνθήκες οι οποίες θα συντελέσουν στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. El comité permanente, nombrado por la Troika, monitoreará in situ la ejecución de la política de recortes en pensiones y salarios y la reducción de puestos y activos públicos, es decir, despidos y privatizaciones. Las únicas partidas que quedarán al margen del recorte son las correspondientes al gasto militar, que en el actual presupuesto inclusive se incrementan respecto del ejercicio anterior en un 18%. No es sorprendente descubrir que el principal proveedor en los contratos de compra de armamentos es Alemania y el segundo, Francia. No solo eso. El gobierno griego deberá abrir una cuenta bancaria en la que estará obligado a depositar trimestralmente y en forma anticipada la cuota por intereses de la deuda que asume con el Fondo de Estabilización Europeo, que proveerá los 130.000 millones de euros que conforman este segundo mega rescate. Pero solo podrá utilizar la cuenta para pagar sus obligaciones, ya que le estará bloqueada la posibilidad de retirar fondos para darle otro destino. Y hay más. Los dos partidos principales, el socialista en el gobierno y el opositor conservador, asumen el compromiso de mantener el programa de recortes cualquiera sea el que gane las próximas elecciones. Los recursos que recibe Grecia como préstamo, al igual que en el rescate anterior, no son de libre disponibilidad, sino que se irán liberando por cupos a medida que venzan los compromisos de deuda y al solo efecto de aplicarlos al pago de los mismos. La cumbre de ministros de finanzas de la eurozona, que definió las humillantes condiciones que deberá cumplir Atenas, deliberó desde la tarde del lunes 20 hasta la madrugada del martes 21 de febrero de 2012 en Bruselas. Wolfgang Schäuble, el duro rostro económico del gobierno de Angela Merkel, no debió cargar solo con el esfuerzo de imponer el guión redactado en Bonn. Sus pares de Holanda, Austria y Finlandia oficiaron de fieles escuderos en la tarea de imponer la dura receta. La discrepancia que convirtió en maratónica la reunión fue el planteo de quienes dudaban si era políticamente viable someter a Atenas a semejantes condiciones. Pero vencieron los halcones liderados por Alemania, aunque renunciando a una de las herramientas que habían imaginado para asegurar el cumplimiento del programa de ajuste: el nombramiento de un comisario europeo con atribuciones amplias para el control fiscal, una suerte de supergendarme con poder de veto sobre las decisiones de gastos del gobierno griego. People learn. That is exactly what I believe. People can learn with their own mistakes. And the reality is that there is no alternative for Greece than to have a success. And the fact that the euro area finance ministers unanimously agreed on such an important program, now it's a signal of confidence. No one puts such an amount of money lending to a country if they don't believe it will work. Pero ni el sacrificio de gastos previsto hasta 2015, que representaría un ahorro de 50.000 millones de euros si se cumpliera, más la quita en la deuda privada, que está proyectada en el 53,5% de su valor nominal, más la reducción de la tasa de interés sobre los nuevos compromisos, servirán para liberar a Grecia del yugo de la deuda,
Según las proyecciones de la Comisión Europea, cumpliéndose todas esas pautas, Grecia apenas reduciría su exposición a la deuda del 160% de su Producto Bruto Interno en la actualidad a solo el 120,5% para el año 2020. Una proporción todavía brutal, pero que las autoridades de Bruselas califican de manejable. El programa de recortes seguirá agotando la capacidad de pago del país endeudado, lo que colocaría muy pronto nuevamente frente a la amenaza del default. El panorama que tiene Grecia por delante es una población agotada inútilmente por los esfuerzos fiscales, un gobierno sin capacidad de decisión por haber renunciado a sus facultades soberanas y una economía en retroceso, lo cual agigantará la proporción de la deuda respecto del Producto Bruto Interno en vez de achicarla. Pero esa será la perspectiva solo si los planes comandados desde Washington, Bruselas y Frankfurt, sede del poder financiero alemán, logran vencer la resistencia popular de los castigados griegos. Claro, uno ve las condiciones que le impusieron a Grecia y dice, son sorprendentes realmente el grado de humillación, el grado de renuncia a la soberanía. Y todo eso para lograr que en el 2020 lleguen a una proporción de deuda con respecto al PBI del 120%. Es decir, en el mejor de los casos van a seguir siendo excesivamente dependientes de la deuda, en el mejor de los casos, digo, haciendo todos los sacrificios que le están pidiendo. Y se logra esto inclusive bajando la deuda privada, que estarían absorbiendo una quita del 45 al 47% o algo más, una reducción de la tasa de interés. Claro, y yo creo que en el próximo ajuste ya no hay que sorprenderse. Obviamente las condiciones van a ser todavía más humillantes porque esto que le han impuesto a Grecia es incumplible, es condenar al país a no poder pagar jamás sus compromisos, porque lo que hace es reducir su capacidad de pago justamente. Es sorprendente escucharlo a Barroso, con lo que decía, es parte de estos discursos, ¿no? Que la culpa era del país, la culpa es de Grecia, cuando en realidad, si recordamos, Standard & Poor's fue uno de los que ayudó a dibujar, ¿no es cierto?, los números en Grecia para que terminó en esta debacle. Claro, pero esto es lo que dice Barroso, pero evidentemente los partidos políticos en Grecia o están pensando lo mismo o actúan como si pensaran lo mismo, que la culpa es de ellos y por eso asumen el compromiso de inclusive mantener este plan de ajuste cualquiera gane las próximas elecciones. En esto también está pesando una cuestión de conciencia. Yo cuando trabajamos en este informe y repasaba algunas de las condiciones, claro, es inevitable recordar las condiciones de América Latina de los años 80 y 90, cuando acá le imponían a nuestros países similares condiciones, no tan graves, nunca llegamos a hacer una cosa tan grave como lo que acaba de firmar Grecia, pero condiciones realmente humillantes. Y la mayoría creía que esto era por culpa nuestra, porque habíamos llegado a esa condición y no había otro camino. Recuerden ustedes el tema del camino único, no solo el pensamiento, sino la única alternativa, la única salida, ¿no? No es que lo creíamos, lo que yo quería decir era que, digamos, te imponen esa lectura de la realidad, la instalan de alguna manera, ¿no? Discúlpame, pero yo creo que la instalan y convencen, ese es el problema, porque recordemos que eran gobiernos votados los que han hecho este tipo de políticas, se aplicó este tipo de políticas, inclusive yendo a buscar a algunos de los exministros que habían sido los que habían armado este plan. Entonces, yo creo que el peso de la conciencia es muy fuerte. Generaron consenso para las privatizaciones, se generó consenso. Nada funcionaba, la única salida era privatizar. La gente dijo, bueno, que se privaticen los teléfonos, los ferrocarriles, lo que sea. Ahora, lo que dice Telma respecto de ellos en realidad es el pueblo. Los culpables, cuando dicen los griegos en general, lo que están diciendo es el pueblo, porque al fin y al cabo los que tomaron las decisiones ahora son básicamente los mismos que tomaron las decisiones erróneas 5, 10, 15 años atrás. Entonces se les vuelve a dar la responsabilidad de corregir lo que ellos en realidad los dirigentes, fueron los causales, y no los trabajadores que ahora les dicen baja productividad, trabajan mal, son vagos, no quieren trabajar, acusándolos a ellos, en este caso los trabajadores. Claro, cuando salen mal es culpa de los trabajadores. Exactamente, exactamente. Bueno, y los medios tuvieron bastante que ver con esta instalación, ¿no? Ahora, ya que decís los medios, hoy estaba leyendo la prensa griega y es impactante porque la canciller alemana Merkel aprobó que los griegos llevaran adelante las elecciones.
porque no se Sí, sabía, alemana. claro, esto lo hemos comentado más de una oportunidad. La Unión Europea duda si conviene que en abril haya elecciones en Grecia, porque ¿qué pasa si gana la izquierda? Claro. Porque el resultado de que gane la derecha o una coalición del Partido Socialista y la derecha, los que están gobernando ahora, no está garantizado. La izquierda puede llegar a tener una muy buena votación e incluso con la posibilidad tal vez de formar gobierno. ¿Qué van a hacer entonces la Unión Europea? Recordemos lo que le pasó a Papandreou cuando amenazó con llamar a un plebiscito sobre el tema del ajuste, Exactamente, ¿no? la Unión Europea no Digamos, quería las elecciones. Rápida. habrá Realmente. querido o no, encontró la puerta de salida por ese lado, por lo menos decir, bueno, llamo a plebiscito para ver si se aprueba. No, más que Pero- plebiscito, lo que salió fue Papandreou del gobierno. Claro, Sarkozy y Merkel rápidamente dijeron, ¿plebiscito qué? No. Y no era un problema de idioma, que no entendían de qué se Exactamente. hablaba.